ocurre con los pueblos abandonados, que preguntábamos a uno de los autores de este libro, centrado en Burgos, hizo otro libro que ya es un clásico, Los pueblos del silencio, Elías Rubio Marcos, ha hablado con Alberto Granados, y además le agradecemos porque no es muy dado a conceder entrevistas, este hombre que trabaja de lo lindo pues para casi exhumar, ¿no?, joyas de la antropología antigua de Burgos. Y fijaos, es curioso, porque enfrente de un lugar que no tiene nada que ver, moderno, más o menos moderno, una central, ocurre que hay un pueblo abandonado con unos frescos y unos murales impresionantes ahí. Nos cuenta la historia, este pueblo se llama Plágaro y es el que más llamó la atención de este buscador de pueblos abandonados, Elías Rubio. Yo lo que quise reflejar era la despoblación habida en la provincia de Burgos en la última mitad del siglo XX, y tomé como referencia para atrás 1940 y para adelante el año 2000. Entonces, en ese medio siglo han sido 64 pueblos los que, en total, que son, la mayoría son ruinas, ¿eh? Te podría citar Plágaro, que está justamente enfrente de la central nuclear de Garoña. Está lleno de arte, pero está también lleno de ruinas ya. Yo lo conocí bastante entero, ahora ya prácticamente no queda una piedra sobre piedra. Y eso que tenía una iglesia, la mejor del Valle de Tobalina, llena de pinturas barrocas, en fin, una desgracia. Milenio 3, en la SER. ¿Qué se esconde tras las caras de Belmez? ¿Cuál es el misterio de las casas encantadas? ¿Existe la posesión diabólica? Encuentra las respuestas a estas y muchas otras preguntas en la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco 2 libros, Enigmas sin resolver y el diccionario del Código Da Vinci y 2 CDs por solo 7,95 €. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 2:21, siempre en directo, Milenio 3, nuestra nave, esta vez, con todo el respeto, serpentea entre los pueblos abandonados, aldeas fantasma, que aún están y que dicen que siguen creciendo en número en algunas regiones de España. Hablamos con los autores, con Pilar y Alberto, de Pueblos Abandonados, lo editó Susaeta. Pilar, tú antes comentabas que se sentía algo muy especial, ¿no?, que para el viajero, acostumbrado como vosotros a indagar y a mostrar sitios dignos de ser visitados, imagino que el encuentro con un pueblo abandonado es diferente a todo. ¿Qué es lo que se siente cuando uno llega como viajero a uno de estos lugares donde ya aparentemente no hay nadie? Pues es difícil de explicar, pero yo creo que es un sitio donde el silencio se oye especialmente. Es un sitio que sobrecoge un poco. Y luego, bueno, pues dependiendo del momento en que vayas y lo que te pase dentro de ese pueblo, pues hombre, impresiona muchísimo estar recorriendo un pueblo abandonado y de golpe pues que haga seguramente un poco de viento y oír golpear una ventana rota, una ventana que no tiene cristal. Impresiona muchísimo, los pueblos están prácticamente expoliados. Impresiona muchísimo entrar en una iglesia románica que conserva la torre, la escalera de subir a las campanas y de golpe ver que han levantado todas las losas de las antiguas tumbas para robar, para sacar, pues supongo que pensando que se enterró a aquella gente con joyas, y ver los huesos humanos que estás pisando en el templo, ¿no? Los altares están rotos, supongo que buscando las reliquias mágicas que tenían valor. Entonces la zona de las reliquias del centro del altar, pues normalmente con picos las han roto para sacar esa urna que estaba allí. Todo eso impresiona mucho, impresiona muchísimo. No he estado nunca de noche, pero sí al atardecer, y yo no soy capaz de entrar. Lo puedo ver de lejos. Creo que una vez Alberto me engañó, entramos en uno al anochecer y yo me acerqué lo que pude, pero yo no soy capaz de acercarme por la noche. Es, yo creo que muy sobrecogedor. Muy sobrecogedor. Nos acabas de hacer una crónica que nos ha puesto todos los pelos de punta, porque menuda fotografía, ¿no? También del alma humana a veces, ¿no? Arrasando hasta, sí, o sea, profanando hasta lo más sagrado, ¿no? Y dejando los pueblos en esqueleto y cada vez más, y llevándose... nos ha ocurrido en alguna ocasión, Carmen, no sé qué pueblo es porque hemos visitado unos cuantos, pero yo recuerdo una escena, no sé cuándo ni cómo ahora mismo, me ha venido la imagen escuchando a Pilar,
estábamos en un sitio, haciendo unas fotos, haciendo algo, y estaba gente llevándose trozos de piedra y de tela, se quedaban allí llevándoselas. ¿Tú te acuerdas? Es que no cabe en cabeza humana, ¿no? Pero estaba ocurriendo y además sorprendimos a aquella gente allí prácticamente haciendo ese tipo de cosas. Por regiones, antes Alberto nos daba datos de regiones concretas. ¿Hay alguna región que impresione más, o por la densidad de estos pueblos, o porque sean muy especiales, o el entorno los haga muy especiales? ¿Os queréis con alguna región en especial? Hombre, la más especial yo creo que es la región de Huesca, del Alto Aragón, efectivamente, sobre la que existe un libro muy bueno, por cierto, porque es la que más, seguramente más densidad de pueblos, pero vamos, estamos hablando de pueblos uno tras otro, es decir, que tú puedes coger rutas enteras de pueblos abandonados. Yo creo... La zona del Sobrarbe, ahí hay pueblos que además muchos de ellos son de un tamaño ya respetable, es decir, no estamos hablando de aldeas tampoco, no estamos hablando de 3 o 4 casas, ¿no? Muchos de ellos tenían su pequeña iglesia románica, eso sí, suelen estar en sitios de una belleza extraordinaria, quiero decir que normalmente se da la circunstancia de que los pueblos abandonados tienen un entorno muy espectacular porque son de zonas de montaña, etcétera, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la cabeza la zona del Alto Aragón, desde luego. A mí se me viene a la cabeza la gran olvidada del turismo de este país, que es el norte de León. ¿El norte de León? El norte de León. Toda la zona de la minería, el norte de León y parte de Asturias, con esos techos de pizarra y entre el verde boscoso y casas siempre de piedra, totalmente de piedra. Pero vamos, el norte de León especialmente, porque yo creo que es una de las zonas más desconocidas de este país. Pues 2 propuestas para reinvestigar. Por cierto, ¿sabéis qué lugar del mundo, nos vamos a la antigua Unión Soviética, tiene el mayor círculo o concentración de pueblos abandonados? Yo creo que esto sí que es sorprendente, porque uno nunca se lo imaginaría. Piensa en la estepa siberiana, o piensa en algún lugar, no sé, del sur de los desiertos del Perú, algún lugar, o los pueblos mineros o de sal de Chile, pero resulta que con un nombre que además se han cumplido hace poco 20 años de la tragedia, encontramos una clave mucho más aterradora en todo esto, ¿no? Sí, es todavía más terrible. Sobre todo por lo que ocurrió allí el 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil. Se producía el mayor accidente nuclear que recordamos en la historia. El reactor 4 estalló durante un experimento en el que se simulaba un corte de suministro eléctrico. Desde entonces, cientos de pueblos que se encontraban cerca de la central tuvieron que ser abandonados por sus habitantes. La causa, que la contaminación radiactiva supera 40 veces el máximo permitido por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Las 50.000 almas que habitaban Pripyat, la localidad más cercana a la central, fue la primera en ser evacuada. Se les dijo a sus habitantes que pasados 3 días volverían a sus viviendas. Han pasado 20 años y el lugar sigue abandonado. Tras esa explosión se delimita un área de exclusión de 30 kilómetros en torno a la central nuclear. En esa zona desde entonces ya no hay vida. Los coches y camionetas siguen allí abandonados, esperando que alguien vuelva a arrancar sus motores. Los juguetes de los niños aún están esparcidos por las habitaciones. La ropa ahora llena de jirones y de colgada de las cuerdas. Las camas siguen esperando la vuelta de sus dueños, pero estos nunca volverán. Aún los índices de radiación siguen siendo escandalosamente altos y los números de personas muertas ni siquiera pueden ser contabilizados con exactitud. Han transcurrido 20 años desde la catástrofe de Chernóbil y su comarca se ha convertido en ciudades fantasma. Hay despoblamientos antiquísimos que vienen de hace siglos y que apenas hay... Bueno, un ejemplo es Ochate, por ejemplo, que ya no quedan ni piedras, pero eso parece casi una maldición bíblica en el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene bueno, porque es que vemos fotos hace 20 años y había algunas casas, es que ahora ya ni hay casas. Pero hay despoblamientos más modernos. Hablábamos antes de Belchite, guerra civil. Impresiona cuanto más moderno, porque aún se encuentran retazos de vida casi latiendo todavía. ¿Os habéis encontrado ejemplos de este tipo? Sí. De casas todavía. Hablamos de las escuelas. Yo recuerdo en Soria, por ejemplo, que es que parecía que estaban a punto de dar la clase, ¿no? Eso impresionaba muchísimo. Sí, yo creo que hay pueblos donde el hecho de que la vida la percibas tan reciente te impresiona más, claro. Hay algunos donde los edificios ya están muy casi irreconocibles, ¿no? Es decir,
la maleza, es decir, la naturaleza va ganando, ¿no? Va ganando su batalla, ¿no? Y en cambio en otros, pues los pueblos se conservan bastante bien, conservan sus calles, conservan sus edificios, y hombre, eso sí te da la impresión de que la vida late todavía ahí, ¿no? O sea, no es un recuerdo, es una cosa que todavía está muy presente, y esa presencia pues seguramente te impacta mucho más, ¿no? ¿Pueblos recientes de abandono muy reciente? ¿Habéis recorrido alguno? Es decir, que estemos hablando de los últimos, no sé, 2 décadas o una década, que se hayan quedado sin nadie, pero ahora, moderno, donde haya gente que haya tenido que irse a vivir a otros sitios. Sí, hay varios Yo casos. creo que los varios de Itoiz, casos, por la ejemplo, mayoría, ¿no? en Los realidad, de Itoiz están abandonados todos. los que están en el entorno del embalse de Yesa, por ejemplo. Precioso lugar. La Cort, Ruesta, Tiermas, que es un pueblo que además tenía una zona termal, una zona termal que además cuando el embalse baja de nivel, aflora de alguna manera, incluso la gente va a tomar las aguas, no sé si porque hay un manantial que todavía aparece ahí con una temperatura distinta, pero vamos, que Tiermas, si no me equivoco, en la etimología es de agua termal, ¿no? De termas. Yo creo que la mayoría son pueblos de abandono desaparición muy reciente. Sí. Pues mucha gente ha intentado buscar una explicación para ese abandono, y hay historias increíbles. La última que me llegó, así como quien la contaba pensaba que era absolutamente real, era en un pueblo cercano a Yécora, en La Rioja, que hablaban de una invasión de hormigas. Es decir, la explicación por un agente agresivo que ha llegado, ha arrasado ese pueblo, y entonces ya no queda nadie. Le preguntábamos al profesor Pedrosa si conocía estas historias, y nos daba una que yo creo que ya riza el rizo, y que se cuenta en muchos pueblos de Burgos, muchos pueblos de Palencia, en muchos pueblos de Cantabria. Os va a sorprender. Una historia que seguramente, pues bien en verano, bien cuando vayáis a vuestros pueblos o de vuestros padres o de familiares, seguramente si preguntáis a los más ancianos, esas memorias todavía permanentes de estos lugares, os recordarán que algo pasó, ¿sabes cómo, Carmen? Con una boda que acabó muy mal. Escuchamos a Pedrosa. Hay muchas leyendas de este tipo en muchos lugares de España, no solo en Burgos, sino en muchos otros lugares, por ejemplo en el Valle del Alberche de Ávila, y en muchísimas versiones en Navarra y en muchos otros lugares. Se cuenta que había un pueblo en el que estaban todos los habitantes celebrando una boda, y una salamandra se metió en la olla donde se prepara la comida y soltó su veneno, y cuando todos comieron murieron todos envenenados. Solo sobrevivió una vieja que por no comer, por su vejez, tuvo que huir, escapó cuando vio a todo el mundo muerto, escapó a otro pueblo y lo fundó allí. Y existen, yo diría que cientos y cientos de pueblos en España. Estoy recordando ahora pueblos también de Cantabria, etcétera, que su fundadora es una vieja que fue la única superviviente de uno de estos pueblos. 2:32. Estoy viendo, he abierto este libro que también comparte protagonismo hoy con el de nuestros compañeros Pilar y Alberto, Héroes, Santos, Moros y Brujas, un trabajo solo sobre la provincia de Burgos, y en su página 58 veo una imagen de principios de siglo de una hilandera enlutada en negros ropajes, mirando sonriente, ¿no?, ante la cámara fotográfica. Es una escena tremenda, y ahí empieza la parte de este libro que habla de pueblos que desaparecieron de un día para otro. Y los informantes son de diversas localidades, y fijaos cómo argumentan. Dicen: el pueblo que desapareció por la peste. Hay varios casos, evidentemente. El pueblo que desapareció por 2 epidemias, Torrecilla de los Caballeros. El pueblo que desapareció por las culebras, cerca de Fuentecén. El pueblo que desapareció por las serpientes, Valdezate. El pueblo que desapareció y cuyas campanas sonaron, cerca de Corcos. El pueblo que desapareció cerca de Santa Cruz de Juarros por las hormigas. Por las hormigas hay muchísimos. Este es buenísimo. El pueblo que desapareció por no poder pagar la contribución. Es decir, hay historias asombrosas que la gente, fíjate, esto lo contaban en Silos, y cerca de Silos, precisamente, hay un lugar del que luego vamos a hablar, aunque sea por encima. Hemos comentado muchas veces en Milenio, es uno de nuestros lugares preferidos, y ellos lo conocen bien. Vamos a hablar también de monasterios, de lugares, de iglesias, de ermitas, pero quiero que escuchéis a Elías Rubio Marcos hablando de una de las historias que a él más le impresionaron buscando los pueblos del silencio. Yo solo os pido que imaginéis la escena, por favor.
porque este buscador se la encontró. Que imaginéis esta escena. Esa es la historia que más me ha impresionado a mí. De todas las historias que me han surgido a lo largo de la investigación de estos 64 pueblos, ha sido precisamente la de ese caso. 2 hermanos ciegos que se quedan viviendo 20 años en soledad en un pueblo. Tú imagínate 2 hermanos ciegos, un hombre y una mujer, mayores de edad, viviendo en soledad y en la ceguera más absoluta. ¿Os imagináis? 2 hermanos ciegos, pero esto es historia real, que se quedan en un pueblo abandonado. Yo estoy recordando ahora, ¿te acuerdas de la horcajada en las Urdes? Que eso estaba habitado por una señora. Por una señora que era un manantial de sabiduría, que te hablaba del pájaro de la muerte, del duende de ladrillar, del macho lanú, de la chancalaera, del pelo jáncano, del tío del unto. Claro, conocía todos los saberes que yo me imaginé. Cuando esa señora murió, ya todo eso se perdió allí en la horcajada y han quedado solo las casas que espero que puedan recuperar. Imagino que muchos más amigos siguen aportando su granito de arena en forma casi de pequeño guijarro de cada pueblo, ¿no? Nos preguntan si sabemos algo de Real de 14 en México. Creo que llegó a tener varios cientos de miles de habitantes y fue abandonado súbitamente. Bueno, eso merece un programa aparte. Tous, en Valencia, también fue abandonado, se recuperó el portal de la iglesia. Otro de los pueblos, amenazado no, cubiertos por la tragedia también, ¿no? Soy de San Pedro, pueblo de las Tierras Altas de Soria, zona despoblada con pueblos como Taniñe, Buimaco, Armejún, Acrijos, Villarijo, Pelean Gonzalo. Esa zona del norte de Soria debe ser tremenda. Lindando La Rioja, sí. Exacto, esa zona es, aparte de muy fuerte, muy mágica, con un arte muy concreto, hablamos de también otra gran área, como la que hay entre Soria y Guadalajara, importante de despoblación, ¿no? Sí. Pelean Gonzalo, en Zamora, es de construcción nueva. El pueblo viejo desapareció bajo las aguas del río Duero después de una crecida en los años 60. En Huelva tenemos 2 pueblos abandonados, Cabezudos y Bodegones, y la imagen del campo de fútbol es terrorífica. Saludos desde Boyudos del Condado. Imagino que porque siempre hay empate a 0, porque no juega nadie, ¿no? No, pero es una imagen que hemos pasado por muchos pueblos abandonados y a ti especialmente, Iker, se te queda en la retina por imaginarte allí a los niños que habían estado jugando, ¿verdad? Claro, y que ahora ya... durante años y años, ¿no? ¿Qué sabéis de Turruncún, en La Rioja? He estado allí varias veces, hace años, y una vez las tumbas de la iglesia estaban abiertas y los esqueletos fuera. Antes nos comentaba Pilar, pues fíjate, sería también para buscar joyas o algún tipo de reliquias. Yo imagino que sí, yo imagino que lo que buscaban era... Hombre, antes la gente se la vestía cuando se le enterraba, ¿no? Y entonces yo imagino que lo que buscaban eran joyas. También me estoy imaginando a la persona que está profanando un pueblo abandonado buscando unas joyas, y es que me queda un poco... Porque precisamente mañana hablamos... Abandonado o no abandonado. Sí, da la igual. La persona que profana tanto... Pero encima abandonado es como una cosa que dices, caramba, ¿no? Que falta de... mañana hablamos de profanaciones que ha habido en diversas partes de España, y esto parece que más que ritos de gente más o menos enloquecida, tiene que ver con eso, con el uso monetario, ¿no?, de lo que iban a encontrar. La misma historia del mendigo se cuenta en el lago de Isoba. Aquí en León hay demasiados pueblos desaparecidos, entre otros motivos por pantanos. Hola, soy Javi de Zamora. Hay otro pueblo llamado Argusino, fue cogido por el embalse de Almendra. Allí hacen una romería en honor a las gentes que allí vivieron. Hola, ¿se podría repoblar un pueblo abandonado? Gracias y un abrazo de Pepe desde Barcelona. Aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque parece que hay algunos pueblos abandonados que están teniendo como una segunda vida, los más afortunados, ¿no? Sí. Un turismo nuevo. Hay una cierta tendencia a la recuperación. Esa puede venir o bien por los descendientes de los pobladores, de los vecinos originales, de sus hijos, de sus nietos, o por gente que tiene un poco esa fobia a la ciudad, a la vida en la ciudad, y dice, bueno, vamos a vivir en un sitio realmente apartado. Y bueno, un pueblo abandonado es, digamos, ya es el extremo, ¿no? El extremo opuesto a la vida urbana. Hombre, el problema ahí, en mi opinión, es que puedes recuperar el pueblo, pero tienes que recuperar todo lo que hay alrededor también. Es decir, un pueblo son muchas cosas, no es solamente los edificios y las calles, es todo un término municipal, son los pastos, son los bosques y todo eso.
también es importante que renazca, ¿no? Porque cuando un pueblo se abandona, pues abandona una parte del territorio, no solamente unas calles, ¿no? Entonces ahí sí podría haber un movimiento interesante de recuperación, desde luego. Sí, gente que huye del estrés cotidiano de las ciudades y que está repoblando algunos pueblos, sí. Pero claro, a veces se encuentran como demasiado aislados, ¿no? Porque están en una casa que tampoco tiene los servicios mínimos imprescindibles, pero bueno, por lo menos que haya movimientos de ese tipo son cuestiones bastante interesantes para volver la vida por ejemplo, en Álava, cerca de Vitoria, hay muchos pueblos completamente abandonados que ahora uno los ve y, bueno, hay gente, ¿no? También nos escriben desde Marruecos. Soail nos dice que es un apasionado del mundo del misterio y que en Marruecos existen muchos pueblos abandonados. Curioso. Ya que la mayoría están cerca de ríos y allí hay una creencia de que los fantasmas, los djinns, salen del agua y muchos habitantes abandonaron sus pueblos por culpa de estas apariciones. Bueno, pues un saludo a toda la gente de Marruecos, que además sabemos bien. Quiero mandar un saludo muy afectuoso porque, ya hace un poco de fresquito, pero me contaba un buen amigo que trabaja aquí en un restaurante en Madrid, que es que se juntan a veces decenas y decenas de amigos con la radio sintonizando la cadena SER en playas de Marruecos. Marruecos, sí. Nos mandamos un abrazo muy grande, muy grande. Buenas madrugadas. Que dos personas solas e invidentes vivan solas en un pueblo solitario creo que supera cualquier fenómeno, nos dice Javi desde Viladecans. De novela. En el pantano de Alarcón, bajo sus aguas, está Gascas, que ahora se ve su cementerio. No les dejaron sacar a sus muertos antes de inundarlo, nos dice José Ángel. Hay un pueblo entre Albacete y Cuenca llamado Teatinos, abandonado por los fusilamientos en la guerra. Hola chicos, escribo desde Lanzarote y aquí el volcán cubrió varios pueblos de lava y bajo ella nunca se sabrá la gente que murió. Mucha suerte desde Canarias, nos dice Sara. La famosa explosión, ¿no? Precioso Lanzarote, por otra parte. Soy Elías de Aigal, Cáceres, y a 10 kilómetros se encuentra el pueblo de Granadilla, donde se produjeron terribles torturas como la de la gota. Bueno, Granadilla, que es un lugar de visita obligada. Aquí abro una concesión a lo extraño que hace esta guía de pueblos abandonados. Sin duda tiene que ser, yo creo, habría que hacer un ranking. Yo creo que Ochate ahora mismo gana por goleada en cuanto a ranking de pueblos con misterio. Belchite andaría cerca. Sí. Granadilla es más desconocido, pero tiene una cantidad de leyendas, de historias que están por contar interesantísimas. Y muy cerca de Granadilla, quien vaya por la zona de las Urdes se va a encontrar varios Río Malo de arriba, impresionante. Y Cavaloria, que es un lugar abandonado que de verdad merece la pena. Las fotografías de vuestros libros, que son espectaculares, muchas de ellas parece que nos llevan allí. Y habláis de Ochate, le dais una pincelada a Ochate, y a mí me hizo, evidentemente, no os voy a engañar, cuando yo cogí vuestro libro, enseguida miré Ochate, lo primero que miré fue Ochate, y ya, lógicamente, pues dabais buena cuenta de los misterios que se cuentan de ese lugar. Ajá. Elías Rubio Marcos, que hizo Los Pueblos del Silencio, también tuvo que pasar por Ochate, evidentemente, y nos contaba esto. Recuerdo uno que además creo que es famoso ya en toda España, se llama Ochate, en el condado de Treviño, del que se dice que desapareció por una epidemia. No se sabe bien si de la gripe del 18 o una de tifus o de cólera, pero sí fue por esa época, hacia 1920. Bueno, en este pueblo los amigos de la ufología, de las cosas paranormales, pues han hecho de él un lugar de peregrinación. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. ¿Qué se esconde tras las caras de Belmez? ¿Cuál es el misterio de las casas encantadas? ¿Existe la posesión diabólica? Encuentra las respuestas a estas y muchas otras preguntas en la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco 2 libros, Enigmas sin resolver y el Diccionario del Código Da Vinci, y 2 CDs por solo 7,95 euros. Milenio 3. Cadena SER. Sin duda la gente que nació en alguno de estos pueblos de piedra y maleza están hilados por lazos mágicos, ¿no? Con el lugar donde vivieron tantas alegrías y tantas tristezas, me imagino. Muchos de ellos, separarse de ese pueblo pues ha sido una especie de trauma que no han olvidado. Y hay personas
que de alguna forma no han querido alejarse de su pueblo, bajo ningún concepto. Elías Rubio nos contaba un caso que es muy, muy, muy interesante, de una persona que dijo, bueno, pues ya que tengo que abandonar mi pueblo, tengo que irme de este lugar del Burgos más ancestral, pues me lo llevo conmigo, poco menos. ¿Queréis conocer la historia? Escuchad. Un pueblo que está al borde de un precipicio, en un páramo inmenso, el páramo de la Lora, donde está el primer campo petrolífero de España. Está justamente al borde de este precipicio. Ahí vivió una mujer, Pilar Lorilla, Pilar Bárcena, que en 1972 pues tuvo que marchar, como tantos otros vecinos, a otro pueblo cercano. El pueblo quedó despoblado, pero ella se llevaba el recuerdo de su pueblo y era una gran enamorada de su pueblo. Y ya cuando ya estuvo fuera, viviendo en el otro pueblo, pues cada vez el recuerdo de Lorilla para ella era un dolor. Entonces, ¿qué hizo? Para compensar un poquito ese dolor, quiso hacer una maqueta del pueblo, tal y como ella lo recordaba. Construyó todas las casas, la iglesia, el horno, todos los componentes del pueblo, los construyó con polvo y cascotes y escombros de cada casa del pueblo. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondarán zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Una inscripción ya clásica de uno de los pueblos sin duda más impresionantes que existen en nuestra geografía y que se quedó, lo dejaron más o menos así, como ejemplo de lo que nunca tenía que ocurrir. Alberto Gil y Pilar Alonso, pues yo creo que me contéis vuestro pueblo que se ha quedado como una imagen grabada, ¿no? Antes Pilar ha sido muy gráfica, ¿no? Al contar la impresión, y nos ha producido a todos la misma, de ese abandono en todos los sentidos, ¿no? Pero si me tenéis que elegir uno donde, no sé si pasar la noche, Pilar, no sé si pasar la noche, no. pero por lo menos hacer parada, inspección e investigación, que merezca mucho la pena, o que os impresiona a vosotros. Hay pueblos que te impresionan por razones distintas. Hombre, si tuviera que quedarme con una imagen visual, hay dos que me gustaron mucho, me impresionaron positivamente. Uno es Los Linarejos en Jaén y otro es San Cristóbal de Murias en Asturias. Es un pueblo, San Cristóbal es un pueblo de los Oscos, de la comarca de los Oscos, y es, bueno, una joyita, un pueblo precioso. Por su historia me impresiona particularmente un pueblo que se llama Las Minas. Las Minas. Es un pueblo que está en la provincia de Albacete y se llama así porque es un pueblo de origen minero, es decir, es una zona de explotación minera con con el carácter excepcional de que la gente vivía en cuevas. Es un pueblo lleno de colinas perforadas de cuevas que eran las viviendas de la gente que trabajaba en la mina, ¿no? Entonces, hombre, ahora mismo el ver esas sucesión de colinas con lo que eran las viviendas, que además, pues las viviendas, os podéis imaginar, pues tremendamente toscas. A medida que la familia iba aumentando, pues la gente abría nuevas habitaciones, es decir, tallaba nuevas habitaciones. Y mientras tanto, pues el pueblo tenía su vida, es decir, tenía una vida hasta el punto de que tenía un cine, de que celebraban un baile todos los fines de semana, es decir, aquello tenía vida. Sí, la vida a pesar de todo, ¿no? La vida a pesar de todo, exactamente, ¿no? Entonces, ahora mismo, hombre, eso yo creo que impresiona bastante, ¿no? Impresiona bastante. Ese es para mí el que más impacto me ha producido, seguramente. Muy gráfico, evidentemente. ¿Y Pilar, para ti? Pues bueno, ya que antes me he puesto un poco dramática, me voy a ir al terreno de las curiosidades. Hay un pueblo abandonado en la provincia de Álava, justo pegando a la zona de Burgos, que es Sobrón. Que está en un sitio muy espectacular y que tiene dos barrios, una zona arriba, que es el pueblo abandonado, y una zona abajo, que es un balneario que ha estado abandonado bastante tiempo y ahora parece ser que se ha recuperado y que está funcionando otra vez. Entonces, este pueblo tiene su iglesita, al lado de la iglesita tiene el cementerio, y es curioso porque en el cementerio hay enterrados personajes nazis. Qué curioso. Qué curioso. Nos has dejado así como... Sí, lo de los nazis en este país es una cosa para muy curiosa. Para otro libro. Casi. ¿Verdad? Bueno, difícil de investigar. Se habla de no muchos hay... cementerios en algunos puntos, pero en este, en Sobrón, yo jamás había oído
No hay forma de averiguar nada oficialmente, ¿no? Lo de los nazis aquí Sí, es la densa un capa de misterio silencio. y tal, Es un sí. misterio. En un Sí. lugar tan apartado como Sobrón, en ese Sí. pueblo de arriba, qué curioso, Pilar. Sí, pues parece ser que, por lo que nos contó el señor que entonces estaba en el balneario abandonado, que además... Sí, que murió trágicamente hace unos años porque le mataron los osos que tenía en la jaula y tal. Este personaje nos contó que los nazis tenían en ese balneario digamos, un refugio